¿Tomaron el acuerdo de matarlo o no? Eso mismo está ocurriendo hoy en la iglesia. Cristo está muerto, no está vivo. Por eso no podemos ni vencer un pecado, porque dicen, vamos a seguir pecando hasta la venida de Jesús. El Señor, ¿cuántas veces te ha llamado para que tú te rindas al Señor, entregues tu voluntad, tu vida y que cambies? La palabra tiene poder, este mensaje tiene poder, pero si tú sigues postergando, resistes, peleas con el Señor, rechazas, al final dices, no quiero saber nada, la casa va a ser dejada desierta. Hermanos, yo había venido con un propósito. Ayer en la tarde sentí de que muchos hermanos nuevos no están preparados para comer comida sólida, porque les he visto a muchos perdidos y un predicador que ve al público que no entiende mucho, no es bueno, no es saludable. Así que tuve que cambiar un poco y hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan comprender la palabra de Dios. Así que en esta tarde voy a dejar la parte del tema que estábamos desarrollando ayer. Estuvimos viendo Daniel 8, versículos 13 y 14. Habíamos dicho que vamos a definir 3 aspectos del versículo 13. ¿Qué era el continuo y qué es la abominación desoladora? Hoy voy a tomar el tema de la abominación desoladora. Y ruego que los niños tengan reverencia, todos guardemos reverencia y podamos también acompañarme con los versículos, anotando todo lo que sea para el crecimiento espiritual. Así que voy a pedir a mis hermanos que nos pongamos de rodilla para pedir que el Señor dirija el estudio de esta tarde. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Padre amantísimo, en esta tarde, Señor, estamos profundamente agradecidos por nuestros hermanos que han venido a compartir tu palabra, a enriquecer su vida espiritual, a poder, Señor, allegarnos a tu palabra con temor y reverencia, porque así como los santos apóstoles o los profetas del Antiguo Testamento guardaron reverencia, quitaron sus sandalias para escuchar tu voz, hay en nosotros ese mismo sentir y solo la obra de tu Santo Espíritu puede hacer esa impresión en nuestra vida. Señor, al abrir la Biblia, abra nuestro entendimiento. Entregamos la voluntad y el corazón para que tú puedas, Señor, trabajar en nuestras vidas. No solamente para escuchar, sino para poner por obra. Y cada día podemos ser más semejantes a Jesucristo. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Voy a ir con ustedes al libro de Marcos capítulo 13. Libro de Marcos capítulo 13. Y voy a leer el versículo 14, Marcos 13, 14. Dice así la palabra de Dios: mas cuando vieres la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de los que amamenten en aquellos días,
Orad pues que vuestra huida no acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo ni habrá. Hermanos, ¿qué es la abominación desoladora? Lo primero que quiero hacer notar es que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. El que había inspirado al profeta Daniel, ahora en su humanidad, comprendía perfectamente a qué se refería no solo la abominación desoladora, sino también el continuo. El tema del continuo vamos a tratar en 3 temas posteriores que subiremos a través del canal de Pilares de Nuestra Fe. Pero la abominación desoladora es un tema que se ha estudiado y muchos lo entienden. Pero puede haber aquí hermanos que quizás no lo entienden. Entonces, a esos hermanos que no lo entienden, los que entienden con paciencia tenemos que tolerarlos para que ellos puedan aprender igual que nosotros para comprender de qué se trata. Ahora, en el libro de Marcos 13:14 que hemos leído, tiene su paralelo en el libro de Mateo 24, versículo 15, que está hablando de lo mismo. Y en el libro de Lucas 21, versículo 20. Así que esa abominación desoladora del que habló el profeta Daniel tiene que ver con el fin de la nación judía como pueblo de Dios. Porque 70 semanas nomás estaban separados de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, las 70 semanas. Y las 70 semanas estaban por terminar. Y después el Señor dijo cómo terminaría la nación judía. En otras palabras, en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tiene un doble cumplimiento. Esa abominación desoladora tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del pueblo de Dios, porque ustedes no tienen que olvidarse, no solamente hay que destruir la ciudad, sino también hay que destruir primero a los habitantes. Como el continuo y la abominación desoladora trabajaron para destruir al pueblo hebreo, al pueblo judío. Jesús estaba hablando de esto. Hay 2 cumplimientos. Un cumplimiento es la que tuvo en el año 70. Después de 30 años de que Jesús se fue al cielo, tuvo el cumplimiento, 40 años, tuvo el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Pero esa destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento en este tiempo, en el cual nosotros estamos viviendo. Estas 2 grandes crisis. Uno, la destrucción de Jerusalén fue pequeñito en la forma como ocurrió, pero ahora no va a ser pequeñito en una zona geográfica como fue la ciudad de Jerusalén. Ahora va a ser universal. El mundo para eso se está preparando. Por eso cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que preguntaron? Hicieron 2 preguntas. La primera tenía que ver con el tiempo de la destrucción del templo. ¿Cuándo va a ser destruido? Y la segunda tiene que ver con eventos indicadores antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Si tú quieres estudiar Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, tienes que hacer una comparación porque de los 3 evangelios, algunos van a decir lo que el otro no lo ha dicho.
y lo va a aclarar. Ahora nosotros tenemos los testimonios, que son los escritos de la hermana White. Al comentar sobre el sermón escatológico del Señor Jesús en el monte, ella dijo lo siguiente, y lo voy a leer. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final, conflicto de los siglos, la página 28. Ahora, sigue diciendo ella, en su amonestación a sus discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Combinó la descripción de estos dos acontecimientos, porque si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de los dos grandes crisis. ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Y cuál será la señal de ese fin del mundo? 2000 años han pasado y hoy estamos por llegar al cumplimiento final de esa gran crisis. Hay una crisis tremenda que se está aproximando, que los discípulos no podían entender porque ellos tenían muchas cosas de su comprensión anubladas, no solamente por la tradición y las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos, sino por haber amado enseñanzas que no estaban de acuerdo a la comprensión bíblica. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de ese acontecimiento, hasta la conflagración final. Y ese tiempo es hoy. Por eso hemos venido aquí a la invitación de los hermanos de Espinar en Perú, para poder estudiar qué nos espera de aquí en adelante. ¿Qué es lo que va a suceder? Otros dicen, va a haber la tercera guerra mundial. Otros dicen, va a haber una conflagración, no solamente de guerra, sino de otros eventos más. El problema económico, el problema climático, el problema social, el problema político, el problema religioso, todo parece que se está juntando en una, porque algo grande está por suceder. No solamente va a ser un evento como en los días de Noé, para entonces fue un juicio del agua. No va a ser como en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, que fue quemado con fuego no solamente la ciudad, sino los habitantes padecieron cosas pero indecibles. Ahora trataremos de ver cuál es el significado de la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, y lo que Jesús está diciendo. El que lea, entienda. Y nosotros tenemos más ventaja que aquellos apóstoles, porque hay todas las herramientas necesarias para comprender. El que quiere lo puede comprender y lo puede estudiar y puede estar seguro cómo Dios va a trabajar. Para lograr este objetivo debemos descubrir primero cómo utilizaron esa palabra de abominación desoladora. ¿Qué significa esa abominación desoladora? Hermanos, la palabra abominación desoladora, quizá resumiendo, yo puedo mostrarles de manera muy sencilla, tiene que ver con un desagrado de Dios en algo que el pueblo de Dios está haciendo.
o las prácticas que se está sucediendo. Voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 8 en realidad. Muy bien. Porque aquí tengo otros apuntes y como el tiempo no siempre es largo para hacer estas exposiciones, yo quisiera que ustedes vean en el libro de Ezequiel capítulo 8. El libro de Ezequiel capítulo 8 está ocurriendo en el año casi más o menos 600 años antes de Cristo. Y el pueblo de Israel está viviendo una apostasía. Ahora, ¿qué significa apostasía, hermanos? ¿Qué significa apostasía? Lo que habla 2 Tesalonicenses. No vendrá antes el Señor sin que suceda la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Hermano, apóstata no es un hermano que quiere leer la Biblia, quiere consagrarse y entiende la reforma pro salud, entiende los eventos de los últimos días y está pidiendo al anciano o al predicador que predique sobre esos temas. A ellos ahora lo están diciendo que son apóstatas. Esos no son apóstatas. Apóstatas son aquellos que han dejado la verdad a un lado y han seguido tradiciones y costumbres. Ahora, ¿cómo ocurrió esa abominación en el pueblo de Dios? En el libro de Ezequiel dice así, versículo 3, y aquella semejanza extendió la mano y me temó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, y mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar, y aquí ya estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Y me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones. ¿Qué son esas abominaciones? Hermanos, aquí hay algo que están haciendo estos hombres. Tienen la imagen del celo y quiere esa imagen del celo. Hermanos, el celo tiene que ver con la parte sexual. Hoy día, muchos hermanos, a través de los celulares, hasta los niños están viendo pornografía. Las estadísticas son abrumadoras. Hasta las mujeres son adictos ahora. La estadística dice eso. ¿Esa es abominación o no para el Señor? Y no solo tiene que ver con esa imagen del celo. Quizá yo podría tomar un estudio de esto para decir qué representaba eso. Tenía que ver más o menos lo que ustedes ven. Hay un predicador que estaba presentando. Hermanos, ¿cuán parecido es el Vaticano con la Casa Blanca? Los que conocen Washington conocen ese obelisco. Ese obelisco es la imagen del celo. Lo que está también en el Vaticano, hasta la cúpula, el diseño arquitectónico, es lo que tiene que ver, hermanos, en una similitud. ¿Y quiénes son los que manejan estos asuntos? Son logias secretas que están manejando todas estas cosas para confundir a la gente, para que la gente tenga Biblia pero que no lo lea, y si lo lee no entienda. La gente está ciego, hace cosas que no debe hacer. Ahora dice en el versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio, y miré aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra
y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, miré, y aquí toda forma de reptiles y abominables que ellos estaban adorando. Es abominación que un hermano se coloque las caretas de los diablos, se disfrace en Halloween, ¿no? Con esas caritas de lacayote o de zapallo, yo qué sé, y vayan con los dulces. ¿Es abominación eso para Dios o no? Pero unos hermanos, no voy a decir el lugar, hace 2 semanas o 3 semanas que era Todos Santos, un hermano en Estados Unidos me llama y me dice: en la iglesia hicieron Halloween. No en la iglesia evangélica ni católica, sino en un programa especial de la iglesia adventista. No estamos diciendo que todos están haciendo, pero en esa iglesia. Y este hermano que recién estaba conociendo la palabra le dice: hermano, ¿cómo usted va a practicar algo que es abominación para Dios? ¿Cómo vas a hacer Halloween? Y no solo eso, sino invitaron a los hermanos católicos para que asistan a ese Halloween. Y dice: así los vamos a ganar, pero vamos a ganar con fiestas de Navidad, con Halloween, con Día de la Madre, con Día del Niño. ¿Con eso se va a evangelizar, hermanos? Yo les pregunto. Eso se llama apostasía. Es abandonar la verdad y practicar cosas que Dios aborrece. Asco me da todo lo que ustedes hacen. Y eso trae desolación. Así que en el santuario, en el lugar más sagrado donde Dios está presente, en la pared estaban pintados todos estos reptiles y todas las abominaciones que el pueblo no veía. Pero Dios sabe qué cosas habían ahí adentro que eran abominables, y Dios dice: voy a destruir. Hermanos, yo quisiera preguntarles, hoy no necesitamos televisor. Ese aparatito que tenemos, hoy es el diablo mismo en la casa, hermano. ¿Y qué abominaciones no hay allí, hermanos? Ha muerto la radio, ha muerto el teléfono, ha muerto el espejo, ha muerto la linterna, ha muerto el correo, ha muerto el periódico, ha muerto el libro, y finalmente, hermanos, ¿qué ha muerto? La Biblia ha muerto. Hoy usted no puede vivir y andar sin tu teléfono. Aunque sea en taxi, lo que sea, vas a ir a recoger. Pero puedes entrar a la iglesia sin Biblia. ¿O no es así, hermanos? ¿Está bien eso? ¿O está mal, hermanos? Ahora, no solamente estaban adorando a la imagen del celo, no solo estaban adorando a los reptiles, a esos animales inmundos, sino vayamos. Dice así, versículo 11: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, ancianos de iglesia, sacerdotes de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube y incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas o en oscuridad? Cada uno con sus cámaras de imágenes pintadas, porque ellos dicen: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra.
Habría que visitar la casa de los hermanos. ¿A qué hora apagan el teléfono, el celular? ¿Están atendiendo, hermanos? ¿Apagan o no apagan? Como los chiquitos, eso que le quitan su celular con juegos y apenas está agarrado su biberón y ya sabe manejar cómo jugar en el celular. Y le quitan su equipito y el niño, ¿qué hace, hermanos? Un berrinche, una pataleta. ¡Ah! Hermanos, si fuéramos niños así haríamos, pero tú no puedes vivir ni un día sin celular, hermano. Pero puedes vivir sin hacer culto, sin estudiar y poder ver esas novelas, ese fútbol donde hay pura competencias. El TikTok ahora está arrasando. Los chinos, hermano, han ideado. ¿Quién no cae con el TikTok? Y no solamente dice eso, sino versículo 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentados endechando a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz, hermano? ¿Quién es Tamuz? ¿Quién nació el 25 de diciembre? Tamuz. ¿Y ese arbolito es una representación de Tamuz o no? Mis hijos una vez me dijeron, ya no coloques, papá, el arbolito, pero alguna luz, aunque sea, colocaremos en las ventanas. ¿Para qué, hermano? Abominaciones. Mujeres, ancianos encendiendo incienso a esos animales, haciendo todas estas cosas. Pero me voy a saltar porque yo podría seguir estudiando y quisiéramos saltar al versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién, hermanos? Al sol. ¿Por dónde se entraba al santuario? Del este. ¿O de dónde se entraba al santuario? Y por ahí tenían que entrar, al atrio, al tabernáculo, y así sucesivamente. El altar, la mesa de los panes en la parte norte, en el sur, el candelero al frente, al oeste, estaba el altar del incienso y detrás de eso estaba el arca del pacto. Ahora esos hombres han dado la espalda al santuario. ¿Y a quién están adorando? Al sol. Bueno, este es el país del sol, ¿no? Y yo a veces decía, ¿no? La moneda es el sol, todo es sol aquí, ¿no? Porque el imperio inca y todos los demás imperios, los aztecas, los mayas, son adoradores del sol. Ahora, apreciados hermanos, al analizar todas estas cosas, que yo podría mostrarles otros versículos, aquellos que adoran imágenes, aquellos que no guardan sus mandamientos, aquellos que hacen ídolos abominables, como dice en el hebreo el sikus, son como los pueblos paganos. Ahora, ustedes, hermanos, piensen. La Navidad, no ha entrado el arbolito de Navidad por si acaso nomás a la iglesia. De a poquito ha entrado. Hoy, hermanos, es regla general. En todas las casas hay los arbolitos. Ahora los alcaldes están haciendo competencia.
En mi ciudad hay un árbol de Navidad de 40 metros. Oye, el alcalde está siendo aplaudido porque está alumbrando desde el cerro más grande. Y tú también quieres alumbrar, aunque sea, ¿no? En una era de tinieblas y oscuridad moral, el arbolito es el que alumbra y nosotros estamos felices con ese arbolito. Ahora, hermanos, surge una pregunta. ¿Qué es entonces la abominación desoladora de Daniel 9:27, referida por nuestro Señor en su sermón escatológico? La respuesta no puede ser otra que no sea: abominación tiene que referirse a los ídolos de Roma o algún otro elemento de Roma relacionado con el culto idolátrico. Si alguna pregunta podría surgir es: ¿por qué Roma? Respondemos: porque ese es el poder que destruyó el templo de Jerusalén. Esta respuesta concuerda exactamente con los comentarios del Espíritu de Profecía. Atiendan, y dice así: y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Ahora, quisiera que ustedes tomen nota de esto. Cuando Cristo dijo, atiendan, cuando Cristo dijo: cuando vieres la abominación desoladora. Ahora, ¿qué era esa abominación desoladora? La abominación desoladora tenían que ver, hermanos, como en los estandartes del ejército romano había la señal del sol, porque todos esos poderes paganos eran adoradores del sol. ¿Qué habían en los estandartes? ¿Qué imagen había, hermanos? No, ustedes no están aquí, no me están atendiendo. ¿Qué había en los estandartes del ejército romano? El sol. Ahora, ¿el sol está de adorno o qué representa, hermanos? Es un símbolo de adoración, porque el sol representa al dios Baal, a los distintos dioses que había en los pueblos paganos. Por eso, hermanos, tanto el continuo como la abominación desoladora tienen que ver uno con la parte política pagana y la otra con la parte de adoración religiosa. Muy bien. Ahora voy a leer una parte del Conflicto de los Siglos, la página 25, dice así: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar deberían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debería ser aprovechado en el acto. Ahora, ¿qué es lo que había? A ver, atiendan. Voy a tratar de resumir este aspecto. Cuando Jesús, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, para que ustedes vean. Dice así, versículo 37. ¿Están allí, hermanos? ¿Ustedes tienen Biblia o no? ¿O vienen así nomás para escuchar? A ver, por favor, las Biblias, muy bien, muy bien. Y yo alguna vez digo, alcen sus Biblias hacia arriba, las espadas, como dice nuestro hermano Eder. Cada soldado tiene su arma, porque si no tiene arma no es soldado. Ahora, Jesús dice así, versículo 37, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús dice: Jerusalén, yo estoy entrando, del monte de los olivos, Jesús está entrando. Está montado en un pollino, en un animal de carga. Y los apóstoles están felices porque Jesús va a entrar a Jerusalén y va a sentarse en el trono de David. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Y saben, todos están diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, aleluya al Hijo de David. Todos están de fiesta porque Jesús está entrando triunfalmente como el Rey del pueblo de Dios. Pero antes que se acerque al templo, ¿qué es lo que pasó? ¿Quiénes salieron? Los líderes judíos salieron y vieron que Jesús estaba montado en una asna y la gente estaba cortando palmeras, señal de victoria, señal de bienvenida. Y no solamente eso, sino ¿sabe quién estaba guiando a la asnita adelante? Lázaro, el que había resucitado. Ese era el trofeo de Jesús. Y los mudos estaban cantando, y los niños estaban cantando. Los leprosos, ex ciegos, ex paralíticos saltaban como cervatillo. ¿Cuál era el ejército de Jesús? ¿Eran los escribas? ¿Eran los fariseos? ¿Eran los sacerdotes? ¿Eran los maestros en teología? No. Era la gente sencilla, la gente común como ustedes, como yo. Ellos son los que están dando la bienvenida a Jesús. Y los hombres conocedores de la Escritura dicen: mándale a tu gente para que callen. Eso es lo que dijeron a Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? Si ellos se callan, las piedras van a gritar. ¿Y quiénes eran esas piedras? Eran los gentiles, los paganos, los samaritanos, los publicanos. Hermanos, yo puedo decir a un hermano adventista: da fe del sábado. ¿Por qué crees que el sábado es día del Señor? ¿Con qué versículo comienzas? Quizá irás de Éxodo 20, 8 al 11, y de ahí no te vas a mover. Pero un pastor evangélico viene y da una cátedra, un argumento tan contundente que los hermanos evangélicos están guardando el sábado conforme al mandamiento. Y los hermanos adventistas que deberían guardar esos mandamientos, a las 11 de la mañana llegan a la misa sabática. Y después están mirando el reloj que termina a las 12 en punto. Cuidado que se pase. Pero cuando hay un partido de fútbol, o las hermanas cuando hay una novela, dicen que no se acabe, que no se acabe. Esto está muy interesante. Hermanos, ¿cuál parece más interesante? ¿El culto del sábado o mirar el fútbol o la novela? ¿Y a los chiquitos? Yo no sé, antes era Power Rangers, antes era Disney. Ahora creo que ya no son tanto, ahora son los juegos. Todo, hasta los viejos están jugando. Yo veía un pasajero que venía desde la ciudad en el vuelo, jugó todo el vuelo, hermanos. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Hoy día, hermanos,
Las rameras van delante de nosotros. ¿O no es así? Y los últimos que han aceptado, dice, ¿cómo así, hermano? No hay amén. Cuando digo una palabra, hermano, en mis iglesias le digo, ¿no pueden decir amén ustedes? Y cuando dicen amén, amén. Pero cuando su equipo mete el gol, se vuelven locos. ¿Por qué no hay ese entusiasmo, ese fervor espiritual? Porque estamos siendo evangelizados por el celular, por la tecnología. Nuestras iglesias son una pena. El sermón es así chiquitito y no es consistente. Y da ganas de dormir. Y la mayoría de los hermanos en el culto están durmiendo. ¿Y por qué uno duerme en la iglesia, hermano? O cuando quiere leer la Biblia. Hermano, espiritualmente está muerto ese hermano. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, o sea, el pueblo de Israel lo rechazó a Jesús. Dijo, no vas a entrar a Jerusalén. Porque si entras a Jerusalén y quieres sentarte en el trono, los romanos van a venir y nos van a destruir. Y entre ellos hubo una junta, y en esa junta decidieron, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Todo el mundo se está yendo detrás de Jesús. Y sin miembros nos vamos a quedar. ¿Quién va a asistir los sábados? ¿Quién va a dar los diezmos? ¿Esa es una pena o no? Y entonces ellos tomaron el acuerdo y ¿qué dijeron? Hay que matarlo. Porque si no lo matamos, sin gente nos vamos a quedar y él va a hacer lo que quiere. ¿Tomaron el acuerdo de matarlo o no? Eso mismo está ocurriendo hoy en la iglesia. Cristo está muerto, no está vivo. Por eso no podemos ni vencer un pecado, porque dicen, vamos a seguir pecando hasta la venida de Jesús, porque tenemos el pecado original en nosotros. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora Jesús, ¿qué dice? Versículo 38, y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Ahora Jesús dice, tu casa será dejada desierta. Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿hasta cuándo vas a pelear con el Señor en tu corazón? ¿Hasta cuándo? El Señor, ¿cuántas veces te ha llamado para que tú te rindas al Señor, entregues tu voluntad, tu vida y que cambies? La palabra tiene poder. Este mensaje tiene poder, pero si tú sigues postergando, resistes, peleas con el Señor, rechazas, al final dices, no quiero saber nada, la casa va a ser dejada desierta. Tu vida va a ser dejada desierta. Aunque cantes el himno, no te va a gustar cantar el himno. Aunque quieras estudiar la Biblia, no te va a gustar estudiar la Biblia. Orar menos. Eso es lo que está pasando en la vida de muchos. Pero los sermones dicen que todo está bien, cuando todo está mal. ¿O no es así, hermanos? ¿O estoy hablando exageradamente? No sé, este pueblo parece que se han quedado, hermanos, como la estatua de sal de la mujer de Lot. No, sus ojos parece que están moviéndose también, pero ¿están hipnotizados, hermanos? Ahora dice, capítulo 24, versículo 1. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo,
¿No veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús dijo, al rechazarme a mí, ¿quién se hace dueño del templo? El enemigo es el que entró. Estaban desde el sumo sacerdote, todos los líderes del pueblo de Israel, ¿estaban a merced de Satanás o no? Así va a quedar tu casa, así va a quedar tu vida. Si tú resistes al Señor y no te rindes y no entregas tu voluntad, tu corazón y tu mente, ¿quién va a quedar como dueño? Satanás, y te va a destruir. Estamos preparados para las llamas de fuego eterno. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Cuándo decidió el pueblo de Israel su propia destrucción? Cuando rechazaron a Jesucristo. Hoy el mundo está repitiendo la historia o no. Ahora, ¿cuándo vino? No fue ese día mismo la destrucción. Fue el año 65, 66, 3 años antes del 70. El pueblo de Israel dijo, estamos bien, persiguieron a los apóstoles. ¿A quién no le persiguieron, hermanos? Juntándose con los romanos. Eran escarnecidos los cristianos. Los cristianos eran el hazmerreír. Era un pueblo perseguido. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que la persecución es una maldición? La persecución es una maldición, que les boten de sus iglesias, bienvenido que sea, hermano. Así ustedes por lo menos se van a dar cuenta de que necesitan, hermanos, saber a ver dónde están parados. Y dirán estos hermanos, pucha, qué crudo este hombre, ¿de dónde habrá venido? El zarandeo viene y estamos viviendo en tiempo de zarandeo. ¿Y cómo vino el zarandeo, hermanos? En el año 65, Cestio Galo rodeó la ciudad de Jerusalén con los soldados romanos. Vamos a suponer que esto es Jerusalén, todo este auditorio. Los soldados romanos plantaron sus estandartes con la imagen del sol en sus escudos o en sus banderas y estandartes alrededor de Jerusalén. Eso se llama y se conoce con el nombre de cerco de Jerusalén. Y al cercar la ciudad de Jerusalén, ¿qué es lo que hacían? No entraba agua, no entraba comida, la gente no salía, no entraba, y ahí adentro, hermanos, sufrían hambre y sed, y toda la comida que ellos comían se fue agotando, porque no fue un cerco de 1 semana, 2 semanas, fueron meses, y la comida se acabó. ¿Y qué cocinaron, hermanos? No habían para entonces Nike, ni Reebok, ni Adidas, ni nada, ¿no? Eran cueros, las abarcas, las sandalias. Cocinaron el cuero del chivato. Cocinaron, hermanos, la suela de su zapato. Cocinaron, hermanos, la caca de paloma. Eso cocinaron y comieron eso. Hoy no están comiendo esa misma comida, hermanos, chatarra y barata, el pueblo de Dios, que representan las novelas, los cómics, hermano, todas esas cosas que hay en los celulares. Esa es nuestra comida de la mente, y la comida que es este pan y esta leche no nos apetece. ¿Terminamos ya aquí? Habían estado, hermanos, despiertos aquí, gracias al Señor, amén, aleluya. Y entonces, ahora cercaron. Cestio Galo dice, apretaremos un poco más, pero los judíos están rogando, Señor, líbranos, 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 líbranos. ¿Ustedes creen que las oraciones de ellos llegaban al trono de Dios? Ya no. Voy a pedir que los niños guarden un poquito de reverencia. Ahora atiendan, escuchen.
De repente Cestio Galo escucha la noticia que en Roma algo está pasando, que él puede ser el siguiente hombre más importante allí en el Imperio Romano. Y ahora Cestio Galo dice: ¿qué hago? Ya estoy por ganar la victoria, pero esta noticia es más importante, que yo puedo ocupar un trono en Roma. Y al final decide Cestio Galo, el general, y dice: vamos a Roma. Y de repente nomás los soldados romanos, así sin que nada pase, se retiran y se van. Y los judíos dicen: ahí está, el Señor ha contestado nuestras oraciones, vamos detrás de ellos. Alcanzaron fuera de Jerusalén, por la retaguardia, lo atacaron, destruyeron a buena parte de los romanos, y ese rato los cristianos que estaban en la ciudad de Jerusalén estaban rogando también al Señor, diciendo: estamos atrapados aquí, en la ciudad de Jerusalén. Los judíos no nos dejan salir, y si salimos, los romanos afuera nos están esperando. Y ya han pasado meses y no sabemos qué hacer, y están clamando. No los judíos, sino los judíos cristianos. Entiendan bien, los judíos ya han rechazado a Cristo, pero los judíos cristianos, hermanos, están esperando el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando ahora los judíos, que eran enemigos de los cristianos, han ido detrás de los romanos, las puertas de Jerusalén quedaron abiertos de par en par. Y ahora los judíos cristianos, ¿qué dicen, hermanos? Ahora es el momento. Saquen sus cositas, todos vámonos, todas las puertas. No hay enemigo afuera, no hay enemigo adentro. Estamos libres. Los judíos, hermanos, que persiguieron a los romanos, estaban lejos. Y ellos tranquilamente se fueron a Berea, dice Conflicto de los Siglos, allí en el Jordán, Perea en el Jordán, y allí se establecieron. Ahora, hermanos, aplicación. Aunque habría varias cosas que me hubiese gustado compartir, pero tengo que terminar en honor al tiempo. ¿Cuál es el primer cerco ahora sobre este mundo? Yo pensé, hermanos, que era la Agenda 2030. La Agenda 2030 dice: así como el libro de Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, dice el libro, fue escrito en el año 1980. Este jesuita, Malachi Martin, dice: de acá a poco tiempo va a haber una sola religión, una sola bandera, una sola moneda, una sola educación. Va a ser todo uno. Y el que va a gobernar este mundo no va a ser ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. Va a ser el Papa y el Vaticano. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Y la Unión Soviética, chao, hoy no existe. Apenas Rusia está ahí haciendo guerra con Ucrania, un país chiquitito, y ni a ellos los puede vencer. Pero el Papa tiene más poder. Él es el dueño de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, ¿qué dice? No va a haber hambre, va a haber comida para todos. Cuando están quemando los sembradíos, cuando están cambiando las semillas por transgénicos para que no se reproduzca, están cambiando, hermanos, la situación económica. La Agenda 2030 está diseñado para que tú seas sometido. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el primer cerco? Muchos dicen que fue el COVID-19, el año 2019, el 2020. Del 2020 hasta aquí, ¿cuántos años han pasado? 3 años y algo más, o 4. Del cerco de Cestio Galo,
Cuando Tito, el general Tito, el año 70 regresó, todos los cristianos ya estaban en el campo. ¿Quiénes estaban envalentonados ahora? En Jerusalén, los judíos. Ahora Tito igualito los rodeó con esos estandartes, con la imagen del sol, y ellos pensaron que otra vez va a haber un auxilio, pero no vino ningún auxilio. Allí, hermanos, relata Conflicto de los Siglos, como un soldado romano, sin querer, tiró una antorcha, hermanos, en el templo de Jerusalén. Y todas esas planchas de oro, todo el utensilio que había en el templo de Jerusalén, todo parecía, hermanos, así como la brea, así como de petróleo. Y se encendió todo. ¿Y cuántos judíos murieron, hermanos? Ahí se quemó todo el santuario, se quemó prácticamente todo. La abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel se cumplió. Los cristianos que entendieron, los cristianos judíos y los cristianos gentiles que entendieron esto, ya no estaban al alcance de esa abominación desoladora. Ahora muchos dicen que es el COVID. Pero hermanos, la Agenda 2030 ahora tiene otra competencia. La Agenda 2025 de Donald Trump. Ahora, ¿qué es esa abominación desoladora, hermanos? Esa abominación desoladora es la adoración del sol. La Agenda 2030, como está diseñado por el Papa, dice que para salvar este planeta Tierra del hambre, del problema climático, tenemos que guardar el domingo de manera obligatoria. Y en el COP28, este año fue el COP29, dimos también esos temas. En el COP28, ellos fueron hasta el monte Sinaí, o era el COP27, en el monte Sinaí para traer los 10 mandamientos climáticos. Y nadie pensó que Donald Trump, con el Partido Republicano en Estados Unidos, llegaría con tanta fuerza al poder que el 20 de enero va a tomar el poder. Pero Donald Trump dice: Estados Unidos tiene que ser otra vez la primera potencia del mundo. Y para que sea la primera potencia del mundo, vamos a pedir que en todas las universidades, escuelas y colegios ahora sí tiene que leer la Biblia. Y tenemos que guardar el mandamiento de Dios, todos los mandamientos. Pero para Donald Trump, como es evangélico, el cuarto mandamiento, ¿qué significa? Guardar el domingo. La Agenda 2030 y la Agenda 2025, los dos están diciendo que el domingo va a ser obligatorio. Y los que han escuchado la noticia ayer en California, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En un colegio adventista, en una escuela adventista, un loco de esos entró y lo disparó a los chicos, estudiantes de una escuela adventista. ¿Estamos rodeados por el ejército enemigo o no? ¿Los estandartes de Roma han dado la vuelta a la iglesia o no? Hoy, hermanos, desde 1955-56, cuando los evangélicos nos visitaron, cambiaron nuestras doctrinas del catolicismo y del protestantismo. Anularon la verdad del santuario. Anularon, hermanos, la verdadera comprensión de la justificación por la fe. Anularon la naturaleza humana de Cristo. Anularon el concepto de pecado. Hoy es por naturaleza y no por un acto voluntario, por transgresión de la ley. Hoy el adventismo vive un adventismo evangélico, por no decir católico.
en todos nuestros seminarios teológicos, sino escuchen a los pastores de la nueva teología. Hermanos, los que creen en la última generación, los que creen en la perfección del carácter, son pocos y generalmente son objeto de burla y pueden decir cualquier cosa. Pero esto es lo que los pioneros creyeron hasta que Elena White murió. En el año 1919 hubo, hermanos, el primer intento de cambio de muchas de esas doctrinas. 1930, con Leroy Fromm y todos los demás, hermanos, se cambió así como hemos visto. Hoy ya no se cree en la doctrina, hermanos, del santuario. Así el resultado es de esa nueva teología de Desmond Ford y todos los que hoy predican la nueva teología. Hermano, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué sermón va a escuchar? ¿Qué mensaje va a escuchar? Usted va a volver. Hoy no creen en los testimonios, hermano. Decir estas cosas, hermanos, para muchos es una ofensa, una afrenta, predicar sobre los testimonios. Es impresionante lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Y hoy he venido a compartirles como una inquietud para que ustedes sepan, hermanos, que estamos viviendo en tiempos de apostasía y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hoy, hermanos, la ley dominical está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué va a pasar, hermanos, con las personas que queremos seguir viviendo en las ciudades? ¿Qué va a pasar? En la pandemia, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Había algo para comer? ¿Habían los mercados? Pero los que vivían en el campo, los que viven en el campo, ¿tenían problema? No. Hoy día, hermanos, tenemos que tomar en serio qué es lo que el Señor quiere en esta hora tan difícil que nos toca vivir, y es una oportunidad para que el nombre de Jesucristo sea engrandecido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estas son palabras de verdad, lo que les he compartido en esta tarde, y que estas palabras puedan tener vida, hermanos, y puedan ser realidad en nuestra existencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor sea glorificado, y vamos a terminar con una corta oración. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, en esta tarde quiero agradecerte porque al compartir tu bendita palabra, nosotros somos deudores, Padre, a esos profetas, Señor, que ofrendaron sus vidas, que dijeron lo que tendrían que decir en ese momento, aunque se desplomen los cielos. Jesús, nuestro gran Maestro de Nazaret, aquel que reveló todos los temas proféticos, habló claramente a tu pueblo en aquel entonces en el Monte de los Olivos y dijo cómo sería destruido Jerusalén y cómo sería destruido este mundo. Hoy nosotros, al escudriñar tu palabra, podemos estar seguros que esa palabra profética está alumbrando el sendero en un momento de oscuridad y tinieblas. Y hoy podemos decirte con certeza: gracias, Señor, por esa luz que nos has dado. Gracias por la luz profética, gracias por los testimonios, gracias por la verdad del santuario. Gracias, Padre, que Cristo, Señor, intercede por nosotros a través de su ministerio en el lugar santísimo. Gracias por mis hermanos que han venido en estos días, en estas conferencias. Señor, que ellos no regresen vacía, que puedan llenar sus corazones de tu bendita palabra y que haya, Señor, el verdadero arrepentimiento en sus corazones, una conversión genuina, una entrega completa, un abandono, Señor, declarado contra el pecado. Y hoy puedas tú encontrar a un pueblo dispuesto a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, fortalece nuestra alma y podemos decirte, Señor, en esta hora: gracias, Padre mío, porque tu palabra es tan ciertamente que Cristo viene pronto. Señor, gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.